Décima parte de Mírame a mí. Capítulo 46. Preguntas que crecen. Los días que siguieron no trajeron silencio. Al contrario, Song parecía haber descubierto un tema nuevo y fascinante, uno que no pensaba soltar con facilidad. Cada mañana, cada tarde, cada espacio de calma se convertía en una oportunidad perfecta para volver a lo mismo. ¿Y cuánto se demora en nacer un hermanito?, preguntó una mañana mientras se ponía los zapatos. Mucho tiempo, respondió Rebeca, atándole los cordones con paciencia. ¿Pero cuánto es mucho? Mucho, mucho, intervino Sarocha desde la cocina, intentando sonar convincente. Song frunció el ceño. ¿Y por qué tanto? Yo crecí rápido. Rebeca y Sarocha intercambiaron una mirada silenciosa, de esas que decían, no estamos preparadas para esta conversación. Porque los bebés necesitan tiempo, respondió Rebeca. Mucho cuidado. Song aceptó la respuesta, por exactamente 5 minutos después. Esa misma tarde, mientras dibujaba en el suelo del living, volvió a la carga. ¿Y cómo llegan a la barriga?, preguntó sin levantar la vista del papel. ¿Llegan solos o alguien los pone? Sarocha se quedó congelada con una taza en la mano. Song, comenzó. Eso es algo que hablaremos cuando seas más grande. Pero yo ya soy grande, respondió con total convicción. Ya sé leer casi todo. Rebeca carraspeó, buscando cambiar el rumbo. ¿Quieres jugo? Después dijo Song. ¿Y quién tendría al bebé? ¿Tú o mamá Saro? El silencio volvió a instalarse. Cambiar de tema se volvió un arte. Hablaban de la escuela, del clima, de Fluffy, de cualquier cosa que pudiera distraerla. Pero Song tenía la perseverancia de quien sabe que algo importante está en juego. No me voy a olvidar, anunciaba, porque los hermanitos son importantes. A pesar del desconcierto, había algo profundamente tierno en todo eso. Song no pedía desde la falta, sino desde el amor. Desde la seguridad de sentirse parte de algo sólido, lo suficientemente fuerte como para crecer. Una tarde decidieron salir al zoológico, buscando aire, espacio y tal vez una distracción efectiva. El día estaba luminoso, lleno de voces, risas infantiles y pasos apurados. Song corría de un lado a otro, señalando animales, haciendo preguntas, olvidándose por momentos del gran tema pendiente. Fue cerca del recinto de los elefantes cuando ocurrió. ¿Eres Rebecca Armstrong?, preguntó una joven, acercándose con cautela. Rebeca se detuvo, sorprendida, y sonrió. Sí. ¿Podemos sacarnos una foto contigo?, preguntó otra. Nos encanta tu música. En cuestión de segundos, otras 2 jóvenes se sumaron. Rebeca accedió con naturalidad, riendo, agradeciendo el cariño. Su carrera seguía creciendo día a día, y esos encuentros ya empezaban a ser parte de su realidad. Song observó la escena unos segundos, y algo se activó. Es mi mamá, anunció de pronto, corriendo hacia Rebeca. Se colgó de su pierna, rodeándola con ambos brazos, mirando a las mujeres con expresión seria. Tiene que cuidarme, añadió. No puede irse. Las jóvenes rieron de inmediato. Es adorable, dijo una de ellas. Está celosa. Rebeca no pudo contener la risa. Se agachó y abrazó a Song. Tranquila, princesa, susurró. Mamá no se va a ninguna parte. Song la abrazó más fuerte, como si necesitara asegurarse. Sarocha observaba la escena unos pasos atrás. Sonreía, aunque en el fondo sentía esa punzada conocida al ver mujeres alrededor de Rebeca. No era su agrado, pero había aprendido a convivir con ello. Rebeca nunca le había dado una sola razón para desconfiar. Ni una. Y además, la escena era demasiado dulce para incomodarse. Creo que tienes una guardaespaldas, comentó Sarocha cuando se acercó. La mejor, respondió Rebeca, besándole la cabeza a Song. El resto del paseo transcurrió con risas y carreras. Song volvió a ser solo una niña emocionada, olvidándose por completo del hermanito, al menos por ese día. Esa noche, Song insistió en dormir con ellas. Solo hoy pidió, porque estoy cansada. Rebeca y Sarocha sabían que ese solo hoy tenía trampa, pero aceptaron. Las 3 quedaron acomodadas en la cama, Song en el medio, abrazando una almohada. Tardó poco en quedarse dormida, respirando profundo, tranquila. El silencio volvió a instalarse, esta vez suave. Rebeca habló en voz baja. Cada día me gusta más la idea de un bebé. Sarocha giró apenas la cabeza para mirarla.
Sí, sí, susurró. ¿Un hermanito para Song o una hermanita? Creo que lo tengo en la cabeza todo el tiempo. Igual que ella, mi pequeña celosa. Sarocha sonrió y se acercó para besarla con cuidado, sin despertar a la niña. A mí también, confesó. Cada día la idea tiene más sentido. Rebeca se acercó, pegando su boca a la de Sarocha. Apenas te cases conmigo, murmuró, te haré un bebé. Sarocha ahogó una risa, tapándose la boca. Idiota, susurró, divertida. Rebeca rió en silencio, apoyando la frente en su hombro. Se quedaron así, cerca, con Song dormida entre ellas, sintiendo cómo algo nuevo comenzaba a tomar forma. No había planes, ni fechas, ni certezas, solo una idea creciendo despacio. Como todo lo verdaderamente importante. Capítulo 47. Los preparativos. Las semanas comenzaron a pasar con una mezcla extraña de rapidez y lentitud, como si el tiempo no supiera muy bien qué ritmo adoptar frente a lo que estaban viviendo. Había días que se deslizaban vertiginosos entre reuniones, llamadas, mensajes, correos interminables y listas escritas a mano, que luego eran corregidas, tachadas y vueltas a escribir. Y había otros días, muchos más de los que Rebeca habría imaginado, que parecían detenerse en pequeños instantes. Una mirada compartida en la cocina, una risa inesperada. Song durmiendo abrazada a Fluffy en medio de la cama. Momentos mínimos, pero cargados de sentido, como si el tiempo mismo quisiera concederles el lujo de saborear lo que estaban construyendo. La fecha ya estaba definida. En 2 meses. 2 meses para transformar una promesa íntima, hecha en la calidez del hogar, en un acto visible, celebrado, compartido con quienes amaban. 2 meses para pasar del ya somos al aquí estamos. Rebeca fue la primera en marcar la fecha en el calendario. Lo hizo una mañana cualquiera, sin ceremonia, mientras Song desayunaba concentrada en su cereal y Sarocha revisaba su teléfono antes de salir a la oficina. Tomó un lápiz rojo, dibujó un pequeño corazón alrededor del día señalado, y se quedó mirándolo unos segundos más de lo necesario, como si temiera que al parpadear, la realidad pudiera desvanecerse. Faltan exactamente 8 semanas, anunció finalmente, rompiendo el silencio. Song levantó la vista, con la cuchara suspendida en el aire. ¿8 semanas para qué? Para la boda, respondió Sarocha, alzando la mirada y sonriendo de inmediato. Song abrió los ojos con una mezcla de emoción y sorpresa, pero enseguida frunció el ceño, pensativa. Es mucho, dijo con total seriedad. Rebeca rió suavemente. No tanto, le aseguró. Ya verás cómo pasa rápido. Song no pareció del todo convencida, pero volvió a su desayuno, como si aquella información necesitara reposar antes de ser procesada del todo. A partir de ese momento, la casa se llenó de planes. No hubo una explosión caótica de preparativos, sino un fluir constante de decisiones, conversaciones nocturnas, listas pegadas en el refrigerador y notas en los teléfonos. La boda empezó a infiltrarse en la rutina cotidiana sin desplazarla, como una presencia suave pero permanente. Nam fue una de las primeras en involucrarse de lleno. Apareció un sábado por la tarde con café recién comprado, cuadernos de tapas duras y una energía contagiosa que parecía decir esto va en serio. Se sentó en el sillón, cruzó las piernas y abrió el cuaderno como si se tratara de un proyecto de vida, porque en el fondo lo era. Muy bien, dijo. Ahora sí. ¿Por dónde empezamos? Nam se tomó su rol con una seriedad absoluta, pero sin rigidez. Ayudó a organizar proveedores, horarios, presupuestos, detalles logísticos que Sarocha agradecía más de lo que podía expresar. Conocía su forma de pensar, su tendencia a cargar con todo, su dificultad para soltar el control incluso en los momentos importantes. No tienes que hacerlo todo tú, le repetía, mirándola directo a los ojos. Esta vez también es tu día. Esas palabras calaron hondo en Sarocha. No porque no lo supiera, sino porque necesitaba escucharlas. Irin, en cambio, se convirtió en el refugio emocional de Rebeca. La acompañó a pruebas de vestidos, a tiendas, a cafés donde hablaban durante horas. Escuchó cada duda, cada inseguridad, cada miedo disfrazado de pregunta práctica. ¿Y si no es el vestido correcto? ¿Y si exageramos? ¿Y si algo sale mal? Irin la observaba con paciencia infinita. Te brillan los ojos, le dijo una tarde,
después de una prueba especialmente larga. No es nervio, es certeza. Y Rebeca supo que tenía razón. La madre de Sarocha fue un pilar silencioso, constante y profundamente amoroso. No invadía ni opinaba de más. Acompañaba desde un lugar respetuoso, ofreciendo ayuda sin imponerla, preguntando antes de actuar. ¿Necesitan algo? ¿Quieren que me encargue de esto? ¿Cómo están, de verdad? Una noche, mientras tomaban té en la cocina, la miró con una ternura serena. «Estoy orgullosa de ti», le dijo. «Has construido una familia hermosa». Sarocha no respondió con palabras. Solo tomó su mano, con los ojos ligeramente húmedos. La elección de los vestidos fue un capítulo aparte. Rebeca pensó que sería sencillo. Pensó mal. Probó opciones que nunca habría considerado para sí misma, estilos que no reconocía como propios. Frente al espejo se miraba dudando. Irene estaba ahí, atenta, sabiendo cuándo opinar y cuándo guardar silencio. Ese no dijo finalmente, después de una larga pausa. No te representa. Y tenía razón. El vestido correcto apareció cuando Rebeca ya estaba cansada, cuando había dejado de buscar activamente. No era exagerado ni simple en exceso. Era ella. Al verse al espejo, no lloró. Sonrió. Una sonrisa tranquila, segura. Y eso fue suficiente. Sarocha vivió el proceso de otra manera. Fue más reservada, más reflexiva. Sabía exactamente lo que no quería. Buscaba algo elegante, sobrio, que hablara de su historia y de la mujer que era ahora. Cuando encontró el suyo, no dudó. Dijo con voz firme: «Aquí soy yo». Song participó activamente en absolutamente todo. «¿Y yo qué voy a usar?», preguntaba casi a diario, con una preocupación genuina. Eligió su vestido con una seriedad conmovedora. Caminaba frente al espejo, giraba lentamente, se observaba desde todos los ángulos posibles. «Tengo que verme bonita», decía. «Es el matrimonio de mis mamás. El lugar fue decidido en familia. Tiene que ser en la playa», sentenció Song una noche, sin espacio para discusión. «Porque ahí somos felices». Rebeca y Sarocha se miraron. No discutieron. No dudaron. Aceptaron. Eligieron una playa tranquila, lejos del ruido, con el mar abierto y la arena clara. Un lugar donde el viento, la luz y el sonido del agua fueran parte natural del ritual, no simples decorados. Planificar la luna de miel fue emocionante y complicado. 3 días, propuso Sarocha. «Solo nosotras». «¿Y yo?», preguntó Song de inmediato, con el ceño fruncido. «Tú te quedas en Bangkok con los abuelos», explicó Rebeca con suavidad. «Solo unos días». Song cruzó los brazos. «No quiero». Y no hubo forma de convencerla del todo. Durante semanas el puchero fue permanente. Suspiraba exageradamente. Miraba fotos de la playa con expresión dramática. Repetía una y otra vez: «No es justo. Yo también soy parte de la familia». «Lo eres», le decía Sarocha, abrazándola. «Siempre». Pero Song no se rendía. Finalmente el día llegó. El día del matrimonio amaneció con un cielo limpio, sin nubes. El mar estaba calmo, como si supiera que debía acompañar ese momento. Rebeca se preparó junto a Irene. Había nervios, risas, respiraciones profundas. Cuando se puso el vestido, el silencio se instaló. «Estás preciosa», dijo Irene, con la voz quebrada. «Estoy lista», respondió Rebeca. Sarocha se preparó en otro espacio, acompañada de su madre Inam. Al verse al espejo, respiró hondo. «Nunca imaginé esto», susurró. «Pero aquí estás», respondió su madre. «Donde siempre debiste estar». Song fue la estrella. Caminó por la arena con una mezcla de orgullo y emoción, sosteniendo las alianzas con ambas manos, consciente de la importancia de su rol. Cuando Rebeca y Sarocha se vieron por primera vez, el mundo pareció detenerse. No hubo discursos largos. No hubo exageraciones. Solo promesas sinceras, miradas profundas, palabras que ya habían sido dichas 1000 veces, pero que ahora tomaban otra forma. «Te elijo», dijo Rebeca. «Hoy y siempre». «Te elijo», respondió Sarocha. «En cada etapa de la vida». Cuando se besaron, Song aplaudió con entusiasmo. «Ahora sí somos esposas», anunció. La noche de bodas fue calma, íntima, profundamente real. Se amaron sin prisa, celebrando no el inicio, sino la continuidad. «Estamos aquí», susurró Rebeca. «Y nos quedamos», respondió Sarocha.
La luna de miel fue breve, pero perfecta. Caminatas por la orilla del mar, silencios compartidos, risas suaves. Por primera vez en mucho tiempo, solo eran dos mujeres enamoradas, sin horarios ni responsabilidades inmediatas. Song llamó cada noche. «¿Me extrañan?» Muchísimo, respondían ambas. «Yo también», decía ella. «Pero me estoy portando bien». Cuando regresaron a Bangkok, Song las esperaba con los brazos abiertos. La familia estaba completa. No porque algo hubiera cambiado, sino porque todo, finalmente, estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 48. El nombre que nos une. El día amaneció distinto. No había ruido extraordinario en la calle, ni señales visibles que lo anunciaran, pero dentro de la casa algo vibraba con una intensidad nueva, como si las paredes supieran que estaban a punto de sellar algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. No era euforia ni nervios desbordados. Era una calma expectante, profunda, como la que precede a los momentos que cambian la vida sin necesidad de alzar la voz. Song fue la primera en despertar. Se sentó en la cama con los ojos bien abiertos, el cabello revuelto y una sonrisa que no intentó disimular. El sol apenas comenzaba a colarse por la ventana, tiñendo la habitación de una luz suave. Miró a un lado, luego al otro, comprobando que ambas seguían dormidas. Durante unos segundos se quedó quieta, conteniendo la emoción, como si temiera que un solo movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Hoy, era hoy. Sintió el pecho apretado, pero no de miedo. De algo parecido al orgullo. De pertenencia. De esa sensación extraña de saberse parte de algo más grande que una misma. Se deslizó fuera de la cama con cuidado, apoyando primero los pies en el suelo frío, y caminó hasta la puerta del dormitorio. Se quedó ahí, observándolas, como quien observa una fotografía que quiere memorizar para siempre. Rebeca dormía de lado, con el rostro relajado, una mano extendida buscando inconscientemente a Sarocha, como si incluso en sueños necesitara confirmar su presencia. Tenía el ceño liso, sin rastros de preocupación. Sarocha, boca arriba, respiraba profundo, con ese gesto sereno que solo tenía cuando todo estaba en calma. Cuando no había decisiones que sostener ni responsabilidades inmediatas pesándole sobre los hombros. Song apretó los labios emocionada. «Hoy voy a tener 2 apellidos», susurró para sí misma. Como las personas importantes. La frase le sonó solemne, casi adulta, y eso la hizo sonreír todavía más. No pudo resistirlo. Volvió a la cama y se subió entre ambas, sin cuidado alguno esta vez, rompiendo el silencio con su entusiasmo. «Despierten», dijo sacudiéndola suavemente. «Es hoy». Rebeca abrió los ojos desorientada, parpadeando. «¿Qué?», murmuró, todavía atrapada entre el sueño y la vigilia. Sarocha tardó un segundo más, pero cuando entendió, sonrió de inmediato, con una calidez que parecía nacerle desde el pecho. «Buenos días, Armstrong Chankima», dijo con voz todavía ronca. Song soltó una risa nerviosa, mezcla de orgullo y felicidad. Se llevó las manos al pecho como si la palabra le pesara y le encantara. Todavía no corrigió, pero casi. El desayuno fue un caos delicioso. Song no paraba de hablar. Hablaba mientras comía, mientras se vestía, mientras se peinaba. Saltaba de un tema a otro sin tomar aire, como si temiera que, si se detenía, el momento pudiera escapársele. Repetía su nombre completo una y otra vez, probándolo en voz alta, cambiando el tono, la velocidad, como si ensayara una canción nueva. «Song Armstrong Chankima», dijo frente al espejo, inclinando la cabeza. «Es largo, pero bonito». «Es perfecto», respondió Rebeca, observándola desde la puerta, con una sonrisa que no lograba disimular. Rebeca intentaba mostrarse tranquila, pero por dentro sentía una emoción profunda, casi abrumadora. No era nervio, no era ansiedad, era algo más hondo, algo que se parecía mucho a la certeza, a esa sensación de estar exactamente donde debía estar. Desde que se había casado con Sarocha, todo había adquirido un nuevo peso simbólico. Las palabras, los gestos, incluso los silencios tenían otra densidad. Pero esto era distinto. No solo estaba eligiendo a su esposa todos los días, estaba eligiendo, de manera legal, pública y definitiva, ser madre. Madre de Song.
no como un rol impuesto, ni como un gesto romántico, sino como una responsabilidad consciente, profunda, irrevocable. Sarocha, por su parte, observaba la escena con una calma que solo era aparente. Por dentro, sentía como algo se acomodaba definitivamente en su pecho. Conocía a Rebeca lo suficiente para notar la forma en que apretaba los labios, cómo respiraba un poco más hondo de lo habitual, cómo sus ojos se detenían en Song con una mezcla de amor y reverencia. Se acercó a ella y, sin decir nada, le tomó la mano. «Todo va a estar bien», le dijo en voz baja. «Ya lo está». El camino al estudio del abogado fue tranquilo, casi silencioso. La ciudad parecía acompañarlas sin sobresaltos. Song iba sentada atrás, con los pies colgando, tarareando una canción inventada que repetía su nuevo apellido como si fuera parte del estribillo. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Rebeca, girándose hacia ella desde el asiento delantero. Song negó con la cabeza con firmeza, con esa convicción que solo los niños pueden tener. «Estoy feliz», respondió, «porque ahora nadie va a decir que tú no eres mi mamá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del auto. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Recordó miradas ajenas, formularios incompletos, preguntas incómodas, explicaciones innecesarias. Todo aquello que Song quizás no comprendía del todo, pero que había sentido. No dijo nada. Solo asintió, apretando un poco más la mano de Sarocha. El estudio del abogado era sobrio, silencioso, lleno de estanterías con carpetas perfectamente ordenadas. Olía a papel, a tinta, a formalidad. El hombre la recibió con amabilidad y una sonrisa profesional, pero no distante. Saludó a Song con especial cuidado, inclinándose un poco para estar a su altura. «Hola», Song dijo. «Hoy es un día importante, ¿lo sabes?» «Sí», respondió ella muy seria. «Voy a tener otro apellido». El abogado sonrió, genuinamente conmovido. La reunión fue larga, pero clara. Se explicaron los documentos, los pasos, las implicancias legales. Rebeca escuchaba con atención, asentía, hacía preguntas precisas, firmaba donde le indicaban. Cada trazo de su firma se sentía como una declaración silenciosa, casi solemne. «Estoy aquí. Me quedo. Soy responsable. Soy madre». Sarocha firmó también, con una serenidad firme. Para ella, aquel momento no significaba una pérdida ni una cesión. Significaba una expansión. Song no dejaba de ser su hija. Simplemente ahora lo era de ambas, de manera plena y reconocida. Cuando llegó el turno de Song, le pidieron que dibujara algo en una hoja, como parte del procedimiento simbólico para que se sintiera incluida. Tomó el lápiz con concentración absoluta, sacando la lengua levemente, y dibujó 3 figuras tomadas de la mano, bajo un sol grande. «Esta soy yo», dijo, «y estas son mis mamás». El abogado carraspeó suavemente, conmovido. Rebeca sintió cómo se le humedecían los ojos. Sarocha le apoyó la mano en la espalda. Finalmente, el último papel fue firmado. «Desde hoy», dijo el abogado, «legalmente, Song lleva el apellido Armstrong Chankima». Hubo un silencio breve, denso, sagrado, y luego Song sonrió como nunca. «¿Puedo decirlo?», preguntó. «Claro», respondió Rebeca con la voz quebrada. «Me llamo Song Armstrong Chankima», dijo, fuerte y clara. «Y tengo 2 mamás». La celebración fue sencilla, pero profundamente significativa. Se reunieron en casa esa misma tarde. Nam llegó con una torta improvisada y globos que había comprado en el camino. Irin trajo flores y una tarjeta escrita a mano. Los padres de Sarocha llegaron con regalos pequeños, pero cargados de simbolismo, objetos que hablaban de raíces y continuidad. No había ostentación. No hacía falta. «Por la familia», dijo Nam, alzando su copa. «Por el amor elegido», agregó Irin. «Por nuestra nieta», dijo la madre de Sarocha, con los ojos brillantes. Song fue el centro de todo. Recibió abrazos, besos, felicitaciones. Se cansó de repetir su nombre completo, disfrutando cada sílaba como si fuera un tesoro recién descubierto. «Es raro», confesó en un momento. «Pero me gusta». Cuando la noche cayó, el cansancio empezó a notarse. Song bostezaba sin querer admitirlo. Rebeca fue quien la llevó a la cama, la arropó con cuidado, acomodó su peluche favorito y se sentó a su lado hasta que sus párpados comenzaron a cerrarse. «Buenas noches»,
Armstrong Chankima susurró. Song sonrió ya medio dormida. Buenas noches, mamá. Rebecca se quedó ahí unos segundos más, observándola dormir, grabando ese instante en lo más profundo de su memoria. Luego apagó la luz y cerró la puerta con suavidad. En el dormitorio, Sarocha la esperaba. Ven, le dijo abriendo los brazos. Rebecca se dejó abrazar. Se rieron en silencio, todavía con la emoción vibrándoles en el cuerpo. ¿Te das cuenta?, dijo Rebecca. Somos esposas y madres. Siempre lo fuimos, respondió Sarocha. Solo que ahora el mundo también lo sabe. Se besaron con ternura, sin prisa, celebrándose. Se llamaron esposa una y otra vez, probando la palabra, riéndose de lo bien que sonaba. Buenas noches, esposa, dijo Rebecca, riendo. Buenas noches, esposa, respondió Sarocha, besándola de nuevo. Se amaron en la intimidad de su cuarto, con risas suaves y caricias lentas, no como un inicio, sino como una confirmación. Afuera, la casa estaba en silencio. Adentro, todo estaba completo. Capítulo 49. La llamada que lo cambia todo. El domingo había llegado envuelto en una calma casi perfecta. De esas calmas que no se anuncian, que simplemente se instalan. No había despertador, ni alarmas, ni prisa. El día se había deslizado lento desde la mañana, como si alguien hubiera decidido bajar el volumen al mundo. No había horarios, ni compromisos, ni agendas abiertas sobre la mesa. Solo ellas tres, el departamento en silencio, y una tarde de cine improvisada que había comenzado después del almuerzo. Las cortinas estaban apenas corridas, dejando pasar una luz tibia que teñía el living de tonos dorados, suaves, casi líquidos. El aire acondicionado murmuraba apenas, y el olor a palomitas aún flotaba en el ambiente. Afuera, Bangkok seguía su curso habitual. Bocinas lejanas, motos, voces mezcladas con el calor. Pero dentro de esas paredes el mundo parecía haberse detenido, como si el tiempo hubiera aceptado, por unas horas, quedarse quieto con ellas. Song estaba recostada entre Rebecca y Sarocha, con la espalda apoyada contra el pecho de Rebecca, y las piernas cruzadas sobre las de Sarocha. Fluffy dormía hecho un ovillo a los pies, respirando acompasado, ajeno a todo. La niña sostenía un bowl de palomitas que ya estaba casi vacío, y comentaba la película con una seriedad exagerada, como si fuera una crítica profesional. Esta parte siempre me da pena, dijo, frunciendo el ceño, sin despegar la vista de la pantalla. No deberían separarse. Si se quieren, deberían quedarse juntos. Rebecca sonrió, acariciándole el cabello distraídamente, pasando los dedos entre los mechones suaves, disfrutando de ese gesto simple que todavía, a veces, le parecía un privilegio. A veces las personas se separan para volver a encontrarse, respondió. O para aprender algo antes. No supo por qué esa frase le había salido tan natural. No estaba pensada. No era una enseñanza. Era una verdad que había aprendido en carne propia. Sarocha la miró de reojo, percibiendo un matiz extraño en su tono. No era tristeza, pero tampoco era liviandad. Era algo más profundo. Algo que vibraba por debajo de la calma. No dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, respirando despacio, disfrutando de ese momento simple, doméstico, profundamente suyo. Fue entonces cuando el teléfono de Rebecca vibró sobre la mesa baja. El sonido fue seco, breve, pero suficiente para romper la burbuja. Rebecca no reaccionó de inmediato, como si su cuerpo se negara a obedecer. Tardó unos segundos en estirar el brazo y tomar el móvil. Cuando finalmente lo hizo, el gesto se le congeló en el rostro. En la pantalla, un nombre que no aparecía desde hacía años. Mamá. El aire pareció espesarse de golpe. Rebecca sintió como algo antiguo se despertaba en su pecho. No fue solo sorpresa. Fue una mezcla incómoda de tensión, memoria, cansancio emocional. Como si una puerta que había cerrado con esfuerzo hubiera crujido de pronto. Su primer impulso fue rechazar la llamada. Volver el teléfono a la mesa. Fingir que no había pasado nada. Que ese nombre seguía perteneciendo a otra vida. Pero no lo hizo. Sarocha lo notó de inmediato. La rigidez en el cuerpo de Rebecca, la forma en que sus labios se apretaron, cómo su mirada se quedó fija en la pantalla, sin parpadear. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, sin querer alarmar a Song. Rebecca no respondió.
Simplemente giró el teléfono para que pudiera verlo. Sarocha leyó el nombre. Y entendió al instante la magnitud de ese momento. Entendió que no era una llamada cualquiera, que algo importante, tal vez doloroso, estaba a punto de irrumpir. Contesta, dijo con suavidad. Si llama, tal vez sea urgente. Song, atenta como siempre, levantó la cabeza. ¿Quién es?, preguntó con la curiosidad alerta. Rebeca tragó saliva. Mi mamá. La palabra cayó pesada, cargada de historia no dicha, de silencios acumulados, de distancias largas. El teléfono seguía vibrando. Rebeca respiró hondo una vez más, sintiendo el latido fuerte en sus oídos, y deslizó el dedo. Hola, dijo con la voz apenas firme. Durante unos segundos, solo escuchó respiración al otro lado. Una respiración conocida, pero envejecida, más frágil. Luego la voz de su madre atravesó la línea. Rebeca, dijo. Gracias por contestar. Ese simple agradecimiento le apretó el pecho de una forma inesperada. ¿Qué pasa?, preguntó Rebeca, directa, sin rodeos. Está todo bien. Hubo una pausa. Una de esas pausas que anuncian que nada va a estar bien. ¿Tu padre?, comenzó su madre. Tu padre tuvo un infarto. El mundo se detuvo. Rebeca sintió que el sonido de la película se apagaba, que la habitación se volvía borrosa, que el sofá bajo su cuerpo dejaba de existir por un instante. No escuchó nada más durante unos segundos. Solo esa palabra resonando en su cabeza, como un eco que no se iba. Infarto. Está estable, continuó su madre rápidamente, como si temiera el silencio. Los médicos lograron controlarlo, pero preguntó por ti. ¿Quiere verte? Rebeca se quedó en silencio, con el teléfono apretado contra la oreja, los ojos fijos en un punto indefinido. No esperaba eso. No ahora. No cuando su vida, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa, ordenada, en paz. Hija, dijo su madre, y su voz se quebró. Sé que no merecemos tu atención. Sé todo lo que te fallamos. Pero, puede ser la última oportunidad de tu padre de enmendar sus errores. Danos esa oportunidad. Las palabras llegaron cargadas de súplica, de culpa, de tiempo perdido. Rebeca cerró los ojos. Vio flashes de su pasado, discusiones que nunca se cerraron, silencios largos que dolían más que los gritos, decisiones que la alejaron de ellos para salvarse a sí misma. Recordó el día en que se fue sin mirar atrás. Recordó promesas que nunca llegaron a cumplirse. Pero también sintió algo nuevo. Una paz construida con esfuerzo, una familia elegida, una estabilidad que nunca había tenido antes. Voy a ir, dijo finalmente. Estaré allí lo antes posible. Al colgar, el silencio fue absoluto. La película seguía avanzando en la pantalla, ajena a todo, pero nadie la miraba ya. Sarocha estaba de pie frente a ella, con el ceño fruncido de preocupación. Song observaba con atención, leyendo el rostro de su madre con una madurez que no siempre correspondía a su edad. ¿Qué pasó?, preguntó Sarocha. Rebeca levantó la mirada. Sus ojos estaban brillantes, no por lágrimas aún, sino por el impacto. Mi papá tuvo un infarto, dijo. ¿Quiere verme? Sarocha no dijo nada. No preguntó más. Simplemente la rodeó con los brazos. Song se sumó al abrazo sin pedir permiso, apretándola fuerte, como si su pequeño cuerpo pudiera sostenerla. Todo va a estar bien, dijo la niña, con una convicción que desarmó a Rebeca. Rebeca respiró hondo, aferrándose a ellas, sintiendo ese ancla firme que la mantenía de pie. Tengo que viajar, dijo después de unos segundos. Tenemos, corrigió Sarocha sin dudar. No te vamos a dejar sola. Sí, agregó Song. En las buenas y en las malas, ¿te acuerdas? Rebeca las miró, emocionada hasta lo más profundo. ¿Y la empresa? ¿Y la escuela? ¿Y la disquera?, preguntó de golpe, consciente de todo lo que dejaba atrás. Dios, no puedo desaparecer así. Sarocha tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarla. No te preocupes por nada, dijo con firmeza. Yo me encargo. Y lo hizo. Esa misma tarde, Sarocha entró en modo acción. Llamó al productor de Rebeca. Explicó la situación con claridad y profesionalismo. No hubo dudas ni reproches. La respuesta fue inmediata. La familia es primero, le dijeron. Nosotros cubrimos lo que haga falta. Luego llamó a sus padres. Les explicó la situación con calma, aunque su voz traicionaba la urgencia.
Las acompañamos al aeropuerto, dijo su madre, y nos quedamos con Fluffy el tiempo que haga falta. En la empresa, dejó todo delegado en su mano derecha. Reuniones virtuales, decisiones a distancia, informes diarios. Nada quedaría desatendido. Después llamó al colegio. Mi hija tendrá que ausentarse unos días, explicó. Por motivos familiares. No sabemos aún cuánto tiempo. No se preocupe, respondieron. Todo estará bien. Finalmente compró los pasajes. Destino, Londres. El vuelo salía al día siguiente. Esa noche, el departamento se llenó de movimiento. Maletas abiertas sobre la cama, ropa doblada a medias, documentos revisados una y otra vez, cargadores, juguetes que Song insistía en llevar por si acaso. ¿Crees que mi abuelo va a estar muy enfermo?, preguntó la niña en un momento, con la voz más baja. Rebeca se agachó frente a ella a su altura. No lo sé, amor, respondió con honestidad. Pero vamos a ir juntas. Song asintió seria. Entonces está bien. Los padres de Sarocha llegaron temprano al día siguiente. Se encargaron de Fluffy, prometiendo cuidarlo como a un rey. Abrazaron a Rebeca con un cariño sincero, profundo. No estás sola, le dijo su suegra. Nunca más. Cuando subieron al auto rumbo al aeropuerto, Rebeca miró por la ventana. Bangkok se alejaba lentamente, difuminándose entre el tráfico y la luz de la mañana. No sabía qué la esperaba al otro lado del mundo, pero sabía algo con certeza absoluta. Ya no tenía que enfrentar su pasado sola. Iba con su esposa, iba con su hija, iba con su familia, y eso esta vez lo cambiaba todo. Capítulo 50, Londres. El aterrizaje fue suave, casi imperceptible, pero para Rebeca significó un golpe seco de realidad. Cuando el avión tocó pista y comenzó a reducir la velocidad, sintió que algo dentro de ella también descendía bruscamente. No era miedo, tampoco expectativa. Era una sensación más compleja, una mezcla de pasado reactivado y presente afirmándose con fuerza. Song estaba pegada a la ventanilla desde hacía varios minutos, con la nariz casi apoyada en el vidrio. Mamá, todo es gris, comentó sorprendida. ¿Siempre es así? Rebeca sonrió apenas. No siempre, amor. Pero Londres tiene muchos días así. Sarocha, sentada al otro lado, observaba en silencio. Tenía la mano apoyada sobre el muslo de Rebeca, un contacto firme constante. No hablaba mucho desde que habían comenzado el descenso. Estaba atenta, alerta, sosteniendo sin invadir. Al bajar del avión, el frío la recibió sin ceremonia. Song fue la primera en reaccionar. «Hace frío», exclamó, encogiéndose dentro de su abrigo. «Mucho frío». Rebeca no dudó. Se agachó, la tomó en brazos y la apretó contra su pecho, cubriéndola con su propio abrigo. «Ven acá», dijo. Así se pasa un poco. Song apoyó la cabeza en su hombro y a los pocos segundos comenzó a reír. «Estás calentita», dijo, divertida. «Pareces una estufa». Rebeca rió también. Ese tipo de risa que nace más del alivio que del humor. Sarocha las observó con una sonrisa discreta. Esa escena, Rebeca sosteniendo a Song, protegiéndola, era la imagen más clara de todo lo que habían construido juntas. Una imagen que, incluso en medio de un territorio desconocido, le daba certeza. El aeropuerto era enorme, ordenado, distinto. El idioma, los acentos, los carteles, todo reforzaba la sensación de estar lejos. Muy lejos de casa. Un auto las esperaba afuera. Sarocha había reservado un hotel cercano al hospital, por precaución, por lógica. Nadie había querido anticiparse demasiado, pero la cercanía se sentía necesaria. Durante el trayecto, Song no dejó de mirar por la ventana. «¿Es aquí donde vive tu papá?», preguntó. «Sí», respondió Rebeca. «Aquí. ¿Y tú vivías aquí también?» «Hace mucho tiempo». Song asintió, procesando esa información con la seriedad que solía adoptar cuando algo le parecía importante. El hotel era sobrio, elegante, silencioso. Dejaron las maletas apenas unos minutos, lo justo para refrescarse, cambiarse el abrigo, respirar. Nadie propuso descansar. El hospital las esperaba. El edificio era imponente, antiguo, con pasillos largos y un silencio particular, cargado de murmullos contenidos. Rebeca sintió el peso del lugar apenas cruzó la puerta. Los hospitales siempre tenían esa capacidad de desarmar cualquier fachada.
La vio antes de que ella la viera. Su madre estaba sentada en una de las filas de asientos, con las manos entrelazadas y la espalda rígida. Había envejecido. No de forma abrupta, pero sí evidente. El cabello, antes siempre impecable, ahora mostraba canas sin disimular. El rostro tenía líneas nuevas. Cuando levantó la vista y la reconoció, se puso de pie de inmediato. «Rebeca». No terminó la frase. La abrazó. Fue un abrazo largo, torpe al inicio, cargado de cosas no dichas. Rebeca se quedó quieta unos segundos, sorprendida por la intensidad, hasta que finalmente respondió, apoyando la frente en su hombro. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Al separarse, la mujer miró detrás de ella. «Ellas». Rebeca respiró hondo. «Sí, mamá, ellas son Sarocha», dijo, girándose hacia su esposa, «mi esposa. Y ella es Song, mi hija». La mujer abrió los ojos apenas, sorprendida, pero no incómoda. Se recompuso rápido. «Mucho gusto», dijo, mirando primero a Sarocha. «Gracias por venir». Sarocha inclinó ligeramente la cabeza. «Es un gusto conocerla». Song, que había estado observando todo con atención, dio un paso al frente. «¿Usted es mi abuela?», preguntó sin rodeos. La mujer se quedó inmóvil un segundo. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, sí, soy tu abuela», respondió emocionada. Song no dudó. La abrazó con fuerza, rodeándole la cintura. «Me llamo Song», dijo. «Tengo abuelos en Bangkok también. Son buenos». La mujer rió entre lágrimas, acariciándole el cabello. «Eso me alegra mucho». Sarocha observó la escena con una sonrisa suave. Rebeca, en cambio, sentía el pecho apretado. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. «¿Cómo está papá?», preguntó finalmente. «Está estable», respondió su madre. «Pero solo pregunta por ti». Song levantó la cabeza. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Quiero conocer a mi abuelo». Rebeca se agachó frente a ella. «Sí, amor. Pero un poquito más tarde, ¿sí? Ahora tengo que entrar yo primero». Song asintió comprensiva. «Está bien». Rebeca respiró hondo y caminó hacia la habitación. El hombre que yacía en la cama no era exactamente el padre que recordaba. Estaba más delgado, más frágil. Los tubos, los monitores, el color pálido de su piel hacían imposible ignorar la gravedad de lo ocurrido. Cuando la vio entrar, sus ojos se iluminaron. «Rebeca». «Papá», respondió ella acercándose. Tomó su mano con cuidado. «Perdóname», dijo él, con la voz débil. «Perdóname por no estar, por dejarte sola, por no apoyarte». Rebeca sintió un nudo en la garganta. «No te exaltes», dijo suavemente. «Ahora descansa. Eso es lo importante». Él asintió, apretándole la mano con lo poco de fuerza que tenía. «Gracias por venir. Estoy aquí». Y eso por ahora era suficiente. Afuera, Song no había parado de hablar. «Mi mamá canta», le explicaba a su abuela. «Por eso muchas mujeres la siguen. A mí no me gusta». «¿No?», preguntó la mujer divertida. «No», afirmó Song. «No las dejo acercarse». Sarocha rió. «Eres muy protectora». «Claro», dijo Song. «Es mi mamá». La mujer las observaba con una mezcla de ternura y asombro. «¿Dónde se están quedando?», preguntó. «En un hotel cerca», respondió Sarocha. «Ya habíamos reservado». «No», dijo la mujer de inmediato. «No pueden quedarse en un hotel. Tienen que venir a casa». Sarocha no respondió. Giró la mirada hacia el pasillo. Esa decisión no le correspondía a ella. «Por favor», añadió la mujer. «Ayúdame a convencerla. Quiero recuperar a mi hija. Sé que me equivoqué, pero necesito esta oportunidad». En ese momento, Rebeca salió de la habitación. Song corrió hacia ella. «Mamá, quiero quedarme en la casa de mis abuelos», dijo. «No en el hotel». Su madre intervino enseguida. «Por favor, Rebeca». Rebeca miró a Sarocha. Ella asintió despacio. «Está bien», dijo finalmente. «Nos quedaremos». La mujer suspiró aliviada. «Enviaré al chofer por sus maletas». La mansión era enorme. Elegante, silenciosa, detenida en el tiempo. Song estaba fascinada. «Es gigante», exclamó. «¿Quieres ver la habitación de tu mamá cuando era joven?», preguntó la abuela. «Sí», gritó Song, feliz. La habitación estaba intacta. Exactamente igual. Rebeca sintió un golpe en el pecho al verla. A Song le asignaron ese cuarto. A ellas el de invitados.
Esa noche, después de instalar a la niña, Rebeca y Sarocha se quedaron solas. Sarocha la abrazó. ¿Cómo estás? Confundida respondió Rebeca. Mi padre parece otra persona, me pidió perdón. Sarocha sonrió con suavidad. Tus padres quieren recuperarte, dijo. Y Song está decidida a ayudarlos. Rebeca rió cansada. Se metieron en la cama exhaustas. Y por primera vez desde que llegaron a Londres, Rebeca cerró los ojos sintiéndose tranquila, sabiendo que pasara lo que pasara, no estaba sola. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.